clase de química, segunda clase pues que corresponde al periodo. Entonces, pues vamos a hablar con respecto a pues a las temáticas que corresponderían principalmente a la preparación de soluciones. Entonces, pues para eso les tengo ya organizada la presentación y demás cosas para que podamos ir realizando clarificando pues todas las dudas que van a presentarse respecto a este tipo de soluciones, ¿vale? A este tipo de temáticas y pues lo que les sirve realmente sería muy importante pues digamos con el tema que tenemos que desarrollar, que es principalmente el tema de unidades de concentración. Es un tema bastante importante, hay que decirlo, pues para entender cómo es que se forman las sustancias, cuál es la relación entre las sustancias, entre los solutos y los solventes, cuándo puedo hablar de una mezcla, cuándo no puedo hablar de una mezcla, cuándo interpreto que es una mezcla homogénea con interacciones o sin interacciones y viceversa, cuándo es una mezcla heterogénea con interacciones o sin interacciones. ¿Listo? Entonces, les voy a pedir el favor, muchachos, si es que, por favor, pues para darle más dinamismo a la clase, por favor participemos y si tenemos que hacer algún apunte, alguna pregunta, pues no duden en ningún momento en hacerlo. Lo más importante es que ustedes aquí se vayan pues, con toda la temática muy pero muy clara, porque a partir de ese tema, vuelvo y le repito, pues vienen todo lo de las unidades de concentración. Andrés Díaz, ¿puedes activar tu micrófono en un momento, por favor? Andrés. Andrés Díaz, ¿cómo estás, Andrés? Andrés, activa el micrófono, porfa, que necesito hacerte una pregunta. Uf, como que se asusta Andrés. Bueno, listo. Mientras que se vuelve a conectar Andrés, entonces, muchachos, pues vuelvo y le repito, es muy importante para mí que ustedes estén preguntando, que solucionen pues realmente todas las dudas y que conforme ustedes solucionen todas las dudas, pues no vayan a tener inconveniente alguno con el desarrollo de las temáticas que vienen. Nuevamente está Andrés en línea. Por favor, Andrés, activas el micrófono que necesito hacerte una pequeña preguntita. Andrés. Señor, Andrés, ¿me haces un favor? En este momento me confirmas, está tratando de ingresar una compañera o un compañero. Ya te digo quién es. sí, señor. Si tú me puedes hacer el favor y me Sí, Pablo verificas. Alejandro. Pablo, ¿tú lo puedes autorizar a él desde el perfil en el que estás conectado en este momento? Sí, señor. Por favor, te voy a pedir ese favor muy grande y ese favor inmenso, y es que conforme vayan llegando los compañeros, tú me los vas autorizando para que yo no tenga Listo. que estarme devolviendo en la presentación. Lo que pasa es que una vez ponga yo la presentación a mí no me va a salir, pero a ti sí, entonces para que tú me hagas ese inmenso favor, ¿vale? Aquí, Listo, Andrés, vale, muchísimas vale. gracias. Listo, muchachos, entonces pues sin más preámbulo, realmente empecemos. Ay, creo que no he puesto a grabar esto, sí, ya lo puse a grabar. Ah, sí, ya lo puse a grabar. Entonces, muchachos, yo creo que una vez termine la clase, por ahí en cuestión de unos 15 20 minutos, pues ya les estaré subiendo el video que haría referencia a esta clase. Ya, pues como ustedes se pueden dar cuenta aquí, ya les estoy subiendo el de la clase pasada, ya va cargando 53%. Entonces, miren, este es el de ustedes. Entonces, pues ya sería pues tan pronto termine esta clase, pues ya tendrían los dos videos para que los compañeros que no puedan ingresar, ustedes les digan pues que el link ya está en la plataforma, entonces que hagan el favor y que se conecten como tal a la plataforma para que ellos puedan ingresar y no tengan ningún inconveniente. ¿Vale? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. Como les digo, entonces el tema corresponde a la clasificación de las sustancias y las mezclas. Este es un tema estructurante y que, mejor dicho, si usted me entiende esto, me va a entender el resto del periodo.
en materia de qué es un soluto, qué es un solvente, cuándo interacciona el uno, cuándo interacciona el otro, qué es una mezcla homogénea, qué es una mezcla heterogénea, cuándo puedo sacar un cálculo de la concentración y cuándo no puedo sacar un cálculo de la concentración. Entonces es muy importante que también entendamos a partir de esto pues las interacciones entre ciertos tipos de sustancias o ciertos grupos de sustancias y algo que se conoce como la polaridad y la polaridad. A polaridad en cada uno de los compuestos, ¿listo? Entonces, pues para empezar hay que decir que las sustancias son formas de materia. Recuérdenme porfa esa definición de materia que nos dan por allá desde primaria. ¿Qué es la materia? Señor, ¿Qué es la materia? es todo aquello que ocupa un espacio. ¿Vale? Entonces la primera definición es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene que tener o tiene que cumplir con dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Muy bien, tiene que tener la masa y el volumen. Entonces, fíjense muy bien que eso que nosotros hablábamos la clase anterior está muy relacionado y es muy proporcional a este concepto que es el concepto de materia. Yo tengo que tener en cuenta que la materia, como bien lo dice el compañero, tiene dos condiciones o cumple con dos condiciones mínimas, que es el hecho de tener una masa o de tener un volumen. Pues a esto le voy a hacer referencia y voy a decir que todo lo que conforma o todo lo que se denomina como materia tiene que tener una densidad, ¿sí? Que puede ser expresada como se los decía a ustedes en el video, puede ser expresada como densidad absoluta o densidad relativa, y ya dependiendo de los casos, pues cuando entremos, creo que no en la próxima clase que sigue, es decir, no dentro de 8 días, sino en la que sigue, ya entraríamos a hablar pues como tal del concepto de unidades de concentración físicas y unidades de concentración químicas y entraríamos a resolver ejercicios como tal. ¿Listo? Pero es importante tener en cuenta que la materia, por tener una densidad, por tener una masa y tener un volumen, obligatoriamente tiene que tener una densidad, porque recordemos que la densidad es la relación que existe entre la masa de un objeto y su volumen. ¿Listo? Entonces siempre tengo que tener en cuenta ese tipo de parámetros, porque son los que me van a guiar todo este tipo de conceptos relacionados con el concepto de masa. Ahora bien, la materia, pues ella tiene, aquí por lo menos representa, o aquí por lo menos dice, que la materia presenta una alta susceptibilidad al cambio, y pues yo tomo la descripción literal que entregué en la bibliografía que revise, pero pues sin embargo hay que hacer la aclaración de que la materia pues no siempre presenta una alta susceptibilidad al cambio, porque hay compuestos que requieren altas temperaturas para poder realizar algún proceso de cambio o poder reaccionar. Claro está, ahí sería el ejemplo de la arena, que la arena pues ustedes saben que es una sustancia que la encontramos abundantemente en la Tierra y que realmente tiene una estabilidad bastante alta. Podría cambiar bajo condiciones elevadas de temperatura y podría cambiar incluso hasta su estructura, pero en muy pocos casos podría presentarse alguna especie de reacción con la arena, porque es un compuesto muy pero muy estable. Es decir, que no todas las sustancias presentan una alta susceptibilidad al cambio, sino que pues son susceptibles de cambiar, ya sea con una susceptibilidad alta o con una susceptibilidad baja. No por el hecho de que tenga una baja susceptibilidad al cambio significa que no sea sustancia. Finalmente va a terminar siendo sustancia, solamente que vamos a hablar de la capacidad que tiene para reaccionar bajo ciertas condiciones. Entonces, en las sustancias se pueden presentar dos tipos de cambios, ustedes ya los conocen, los conceptos, el cambio físico y el cambio químico. Recordemos que el cambio químico es aquel cambio que me altera la composición de la materia, más el cambio físico es aquel que me altera la forma o las condiciones de presión, volumen y temperatura de esa sustancia. Entonces, de manera general, las sustancias se clasifican de dos formas, y una de ellas es de acuerdo a su estado de pureza y por sus niveles de saturación. Entonces ya vamos a ver más adelante qué es esa vaina de estado de pureza y niveles de saturación. ¿Listo? Entonces muy bien, entonces las sustancias puras, se le denominan sustancias puras a todas aquellas sustancias que presentan un alto porcentaje de pureza, es decir, que estamos hablando purezas que prácticamente la podríamos relacionar o podríamos hablar que son purezas del 99.999% al 100%. Es decir, que
el porcentaje de impurezas es muy, pero muy bajo. Quiere decir que las impurezas van a ser casi que despreciables. Por eso aquí no se aplica ningún método de separación. Es decir, ¿para qué separar una sustancia que es pura? Sería como la primera pregunta que nos debería surgir a raíz de esto. Entonces, si la sustancia es completamente pura, pues es completamente inviable que yo realice algún proceso de separación porque no habría necesidad de separarla. ¿Listo? Entonces, también pues es importante tener en cuenta que este tipo de sustancias no presentan partículas diferentes a su composición original. Es decir, que si voy a hablar de agua destilada y agua desionizada, pues el único componente que voy a tener en esas moléculas de agua va a ser H2O. No voy a tener ningún tipo de mineral, no voy a tener ningún tipo de sal suspendida, no voy a tener ningún tipo de electrolito disuelto, o sea, no voy a tener sino única y exclusivamente moléculas de agua o H2O. Este tipo de agua digámoslo, incluso hasta para los seres humanos es un poquito peligrosa porque es realmente prohibido el consumo de agua destilada y desionizada porque por el mismo estado de pureza tiende a generar una deshidratación en los seres humanos. Entonces esto es lo que hacen en algunos casos los fisiculturistas, que ellos terminan inyectándose agua destilada y desionizada. De por sí es un poquito costoso ese tipo de agua, pero lo hacen con la finalidad de bajar de peso cuando están próximos a sus competencias, pero tiene unas consecuencias incluso a nivel neuronal bastante complejas. ¿Listo? La única clasificación que cabe en este tipo de sustancias, ¿cuáles son? Que son átomos y moléculas que están que están sosteniendo la composición de una sustancia, de una porción de masa. ¿Listo? Entonces aquí no voy a tener otra cosa que no sea eso. Es decir, que si por lo menos, y les pongo el otro ejemplo que es muy alusivo a lo que tiene que ver este concepto de sustancias puras, es hacer también incluso referencia a los microchips que utilizan sus computadores o sus celulares y que nos permiten la conectividad en este momento. De ser otra la circunstancia de presentar alguna impureza, los electrodomésticos o este tipo de aparatos electrónicos o de dispositivos electrónicos serían de alta inestabilidad. De ahí entonces que los procesos de control de calidad, por lo menos para la fabricación de estos microchips, requieren de una altísima cantidad de procesos de asepsia que realmente lo que van a hacer es delimitar al máximo posible una partícula contaminante. Es tan es tan medido, es tan regulado, es tan estricto las medidas de aseguramiento con respecto a este tipo de fabricación de microchips, que cuando están fabricando ellos lo que toman primero es arena, porque las arenas son dióxido de silicio, y los cristales de sus celulares son de dióxido de silicio, porque cuando se funde un poco de arena lo que hace es formar un vidrio y tienen una capacidad de transmisión eléctrica pues de tipo semi, es decir, tengo varios tipos de conductores, están los aislantes, que esos no conducen nada, están los conductores y están los semiconductores. Los semiconductores pues son los que utilizan sus celulares para poder regular los voltajes y que por ejemplo usted pueda ver una identificación colorimétrica a través de su pantalla. Entonces es así de, aparentemente sonaría así de sencillo, pero pues piensa hasta qué punto de complejidad llega en esta tecnología de los microchips. Obviamente pues el producirlos implica que las condiciones tienen que ser pero muy estrictas, vuelvo y le repito, casi que ellos tienen que entrar con un traje de bioseguridad muy unas condiciones muy de pulcritud extremas, tanto así será que incluso a estas personas les tienen prohibido fumar, a las personas que se encargan de este tipo de procesos, porque un solo miligramo o un solo mililitro de partículas de nicotina disueltas en el aire o que se les quede impregnada en la ropa, que ustedes saben que a las personas que fuman les pasa eso muy normal, que terminan oliendo a cigarrillo. Entonces, si llegan a entrar y la máquina donde está la fabricación de estos microchips llega a detectar que hay un solo miligramo de esa cantidad perdón, de esa sustancia que es la nicotina, perfectamente puede entrar a activar las alarmas hasta por un periodo de unas 2 horas, mientras que se descontamina todo el espacio y obviamente tienen que parar toda la línea de producción de microchips hasta que no se elimine por completo toda la sustancia. Entonces, así de complejos son y por eso es que
de alguna manera u otra pues nos ha permitido a nosotros tener una conectividad y digamos que eso sería como lo más cercano después del agua destilada y desionizada a tener una pureza en alguna sustancia. ¿Alguna pregunta? Niños, me siento hablando solo. Mm, ¿No? Ah, bueno. Pero, profe, ¿qué es lo que causa si no Sí. pueden fumar? Y si entran en la cápsula en la que están trabajando, ¿qué es lo que puede causar? Se activan las alarmas hasta por 2 horas, hasta que se elimine, mejor dicho, se activa todo el sistema de drenaje y ahí prácticamente entran es a filtrar todo el aire, nuevamente todo el aire es en el cual están trabajando y lo que hacen es que hasta que no se limpie nuevamente el aire, o sea, imagínese mantener nomás por un miligramo, o sea, un miligramo no es nada, pero por un miligramo que se mantenga activa una alarma por 2 horas, es así, es muy complejo. Entonces, hasta que no se elimine la última partícula, no se va a parar la alarma, no va a parar la alarma de sonar. ¿Listo? Y tienen que suspender toda la línea de producción, pues porque para ellos obviamente no va a ser posible seguir produciendo cristales bajo unas condiciones que pueden llegar a contaminar el material. Sobre todo porque los microchips, pues es un negocio bastante complejo. Ustedes se dan cuenta que comprar un celular es costosito y pues ellos dependen de la certificación de calidad. O sea, si ustedes no se acuerdan, o si ustedes mal no recuerdan, hace algunos años vendían bastante los celulares chinos, pero ellos presentaban muchísimas fallas precisamente porque los procesos de calidad de fabricación de los microchips no eran los mejores. Hay un niño que está llorando por allá. Gracias. Entonces, Qué pena, profe. tranquilo. Entonces, como eran ese tipo de procesos así de complejos, entonces esos celulares salían de mala calidad y la gente optó por dejar de comprarlos después de un tiempo. Lo que pasa es que lo que les daba facilidad era principalmente lo del manejo de la doble SIM card. Ya hoy en día casi todos los celulares vienen con doble SIM. ¿Listo? Importante entonces tener en cuenta que si las sustancias se clasifican como puras aquellas que no tienen el más mínimo grado de pureza, aquí vamos a denominar como sustancias impuras aquellas que van a presentar una concentración, que el 100% de la sustancia no va a corresponder a un solo elemento o compuesto, sino que va a pertenecer a otro tipo de sustancias que pueden alterar la composición y que pues me generan como tal una concentración. Es decir, que las sustancias impuras presentan al menos un grado de pureza. Si estamos hablando del 99% de pureza en una sustancia, quiere decir que el 1% puede ser sustancias impuras. Bien, entonces ya partimos de ese hecho. Si dice 99.5, quiere decir que 0.5 ya es un grado suficiente para las sustancias impuras. Fíjense que en el caso de la fabricación de los microchips, tiene que ser el 99.999999% dióxido de silicio. ¿Sí? Y aún así, con ese 0.1% se presentan incluso, ese 0.1, perdón, 0.00001 de impurezas, se presentan fallas en los microchips. Entonces, por eso ellos tratan de tener al máximo posible todas estas condiciones de fabricación lo más. Aquí voy a tener entonces varios tipos de concentración para determinar cuando una mezcla es pura, cuando una mezcla es impura, y pues voy a hablar a través de los porcentajes de pureza para las unidades de concentración físicas, y vienen otros tipos de unidades como las partes por millón, las fracciones molares e incluso se denomina unidades de concentración química que se denominan como la molaridad, la normalidad, la molalidad y una que ya desapareció hace muchos años que se denomina como la formalidad. Entonces, algunos libros de los viejitos todavía por ahí tienen esa unidad de concentración, pero más sin embargo en el mundo actual ya, como está la química y como ha avanzado, pues ya a estas alturas ya casi no se utiliza ese tipo de descripciones. ¿Listo? Entonces, como bien se los decía, pues los átomos aquí pues van a tener una composición casi que general, pero sin embargo se van a presentar en algunos átomos, algunas moléculas diferentes a la de la composición. Eh, entonces, este tipo de sustancias pues las vamos a clasificar a través de las impurezas como si tuvieran trazas o como si fueran diluidas o como si tuvieran alguna otra característica particular. En la anterior, pues como les decía, no se presenta ningún tipo de método de separación, ni físico ni químico, pues porque si es pura no hay que separar. ¿Sí? Pero en estas, sí, como ya se presentan las impurezas, entonces es necesario tener
unas condiciones o realizar unos experimentos físicos o químicos que permitan la separación de esa sustancia que puede estar generando o puede funcionar como interferente. En términos de estas sustancias interferentes, entonces encontramos también, o me devuelvo un poquito a esa unidad de concentración denominada las partes por millón, que son las partes que se utilizan principalmente en análisis de laboratorios, cuando estamos hablando que principalmente se realizan pruebas de absorción atómica. ¿O a qué hacen referencia? ¿Sí o no, niños? ¿Alguien sabe a qué hace referencia a las El audio está muy mal. dichosas? Ok, ¿alguien sabe a qué hacen referencia a las pruebas de absorción atómica? No sé. No, la verdad no. Profe, una pregunta. ¿No era la forma en que trataban de separar átomos? O sea, de que digamos partículas muy chiquitas de eso. ¿Ahí me están escuchando mejor? ¿Sí? ¿O no? Muy entrecortado, profe. Ahora Espérenme un momentico. Ahí me avisa cuando estén escuchando mejor, por favor. sí, profe, yo escucho bien. Listo, bien. Las pruebas de absorción atómica, muchachos, son ese tipo de pruebas que se utilizan principalmente en análisis forenses. Entonces se utilizan bastante en la medicina forense. De pronto para la persona que quiera estudiar algo que tenga que ver con medicina forense o con balística, pues tendrá que estudiar en su momento este tipo de situaciones. Entonces póngale mucho cuidado. Cuando una persona dispara un arma, normalmente le quedan unas trazas, es decir, le quedan unos rastros de pólvora en las manos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen en la prueba de absorción atómica? Toman un poquito de algodón, un copo de algodón, lo impregnan de algún solvente, en algunos casos utilizan etanol, y ese solvente con el cual lo están diluyendo, pues lo que hacen es después jugar el algodón entre más solvente, y toman también una muestra del arma, mejor dicho, también le hacen el barrido con el algodón, aíslan todas esas muestras o todas esas bacterias, impurezas que les puedan servir como interferentes, y luego lo meten entonces en una máquina que se conoce como un espectrofotómetro, sí, espectrofotómetro, y lo pueden utilizar con un equipo que se llama equipo de resonancia magnética nuclear. Y ahí va a arrojar como una especie de electrocardiograma. Con ese electrocardiograma entonces lo que ellos dicen es, bueno, este electrocardiograma coincide con el arma, con la muestra que sacamos del arma, por lo tanto estaríamos hablando, o incluso lo hacen también con la bala, por lo tanto estaríamos hablando de que la bala la pólvora o el rastro de pólvora de la persona corresponde o no corresponde al arma que fue disparada. Pero como es tan poquito lo que queda en la mano, porque realmente es una vaina que no se ve ni siquiera en las manos, entonces para eso tienen que utilizar esta unidad de concentración que se conoce como partes por millón, para detectar mejor dicho, así sea un pequeño microgramo, estamos hablando por microgramo una milésima parte de un gramo, y lo pueden disolver hasta en 1 litro de la solución y ahí lo alcanzan a encontrar. Entonces imagínense qué tan complejo es detectar 1 litro, un microgramo en 1 litro de solución. Es casi que absurdo, pero es lo que logran ellos a través de estas pruebas de absorción atómica y de la clasificación de las sustancias impuras. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, luego viene entonces esta definición que son las mezclas. Y pues bueno, como mezclas entonces voy a determinar o voy a reconocer que es la combinación de dos o más sustancias dentro de un mismo sistema y en la cual se aportan interacciones entre átomos o moléculas que pertenezcan a diferentes sistemas o que posean unas características diferentes. Las clasificamos en dos, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Recuérdenme por favor que es una mezcla homogénea. ¿No se puede diferenciar? No se puede diferenciar. ¿Por qué sé que no se puede diferenciar? Por la palabra homo que es igual. Sí, pero físicamente, ¿por qué sé que no se pueden diferenciar? O sea, ¿cómo yo sé que una sustancia es homogénea? Porque no se pueden diferenciar los componentes.
O sea que quiere decir que la voy a ver en una sola muestra. A eso se le denomina como una sola fase, ¿vale? ¿Listo? La mezcla que está trabajando aquí esta persona, ¿homogénea o heterogénea? La que está trabajando aquí en la imagen. Esta de acá. ¿Es homogénea o es heterogénea? ¿Eugenia? Homogénea, muy bien, ahí no veo sino una sola sustancia. Esta, ¿qué será? ¿Homogénea o heterogénea? ¿Cuál, profe? La azulita. Que no me carga muy bien el internet. Esta azul, ¿será homogénea o será heterogénea? Homogénea. Muy bien, ella es homogénea, ¿listo? Recordemos que también este tipo de términos se utilizan y se aplican bastante en la cocina. De hecho, el principal laboratorio, el laboratorio con el que más tenemos contacto nosotros como seres humanos es la cocina. Y cuando vamos a preparar de pronto arepas, nos dicen mezcle la masa hasta que la contextura esté homogénea. ¿Qué quiere decir hasta que la contextura esté homogénea? Hasta que yo no vea ni diferencia entre la masa, ni el agua, ni la mantequilla, que es lo que normalmente utilizo para preparar una arepa. ¿Está claro? Sí, señor. Listo. Eso quiere decir que si, les pongo el siguiente ejemplo. Eso quiere decir que si yo mezclo una plastilina de color rojo y una plastilina de color verde. Ah, no, perdón, cambiemos la de color rojo y de color amarillo. ¿Cómo sé que la mezcla queda homogénea? Si las estoy, cuando yo las vaya a mezclar. ¿Cuándo me puedo dar cuenta que la mezcla está homogénea? ¿Cómo? ¿Con el resultado, no? El color. Nosotros conocemos los colores. O sea que qué color tendría que quedar. Si era roja y amarilla, naranja. Sí, naranja. La teoría del color me dice que el rojo con el amarillo, que son dos colores cálidos, me tiene que dar un color intermedio, un color secundario que sería el naranja. Entonces quiere decir que yo sé que la mezcla es homogénea hasta que yo vea todo el pedazo de plastilina de color naranja. Si yo la sigo amasando y resulta que veo un puntico rojo, un puntico amarillo, ¿será homogénea o será heterogénea? Heterogénea. Heterogénea, ¿listo? Muy bien. Entonces, vamos a definir esto. Dice, las mezclas homogéneas son aquellas sustancias en donde las interacciones moleculares entre solutos y solventes permiten la solubilización. ¿Sí? ¿Qué será el soluto entonces? ¿Y qué será el solvente? ¿Qué será el soluto? Es un ingrediente, creo. Que solo tiene un ingrediente. No. Profe, soluto no era la que, o sea, como la base, lo que eso y el solvente era lo que hacía para mezclarlo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícame eso, claro, porque te entendí ahí a O sea, medias. como digamos que el solvente, por así decirlo, es como, o sea, digamos, para hacer, o sea, para hacer un solvente, para hacerlo necesita el agua, que sería, pues yo creo que es el Ah, soluto, ya, listo. y el Entonces, solvente sería, pues, ¿el soluto cuál sería? el soluto sería, pues, el santi. Exactamente, entonces muy El bien, soluto eso es es el muy agua. buena por la aclaración. Entonces, el soluto no es el agua, el solvente es el agua. ¿Listo? Entonces hay algo que entender muy y que quiero que les quede grabado a ustedes a partir de esta clase, y es que voy a tener algo que se denomina como el solvente universal, que es el agua. Es decir, casi todo lo puedo solubilizar yo en agua. ¿Listo? Pero cuando yo estoy hablando de solutos, estoy hablando de la sustancia que voy a disolver. Si estoy preparando un frutiño, ¿cuál será el soluto y cuál será el solvente? El polvo sería el soluto y el agua el solvente, ¿no? Claro, perfecto.
Venga, y si vamos a preparar eso que dejó por allá unos chinos, a unos niños por allá en Ubaté, que los dejó ciegos y que ocurrió, creo que fue este año, a principio de año. Se pusieron a mezclar frutiño con alcohol. Entonces, ¿cuál será el soluto y cuál será el solvente? El solvente, el alcohol, ¿no? Claro, el solvente sigue siendo el alcohol y el frutiño sigue siendo el soluto, ¿listo? Entonces, ojo con eso porque hay que tener en cuenta, muy en cuenta ese proceso, ¿listo? Pero ojo porque aquí me están hablando de ya que las polaridades, ya que conservan polaridades afines y que la capacidad del soluto no exceda la capacidad del solvente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo adicionar para tener una mezcla homogénea una cantidad proporcional, es decir, que no sea una cantidad de soluto desmedida y que lo que voy a tener como tal es una mezcla homogénea porque se va a presentar una solubilidad. Pero si agrego ya demasiado soluto, pues lo que va a pasar es que el soluto se va a precipitar o se va a ir para el fondo del vaso. Y ahí tendré, en ese caso, una sustancia heterogénea. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando ustedes agregan mucho azúcar y que pronto ustedes están preparando el jugo? Y le dicen, eche el azúcar, se le va la mano a usted en el azúcar y hay un punto en donde el azúcar, ¿en dónde queda? Entonces esa cantidad de azúcar que se les va. En el piso ya En el fondo. Al En final. el fondo del recipiente, ¿listo? Entonces eso es muy importante entender. Son fáciles de identificar, como lo decían por ahí algunos compañeros, se observa una sola fase, ojo porque el término completo es fase, o el término adecuado es fase, de la sustancia y no se distinguen los solutos de los solventes. ¿Esta sustancia qué será? ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea. La primera es la Heterogénea. Esta, muy bien, ¿y esta? Homogénea. Homogénea, perfecto. ¿Listo? Mezclas heterogéneas. Entonces las mezclas heterogéneas son aquellas sustancias en donde las interacciones moleculares entre solutos y solventes no permiten la solubilización, ya que tienen polaridades diferentes o porque la capacidad del soluto ha excedido la capacidad del solvente. Bien, ¿por qué no se mezcla el agua y el aceite? Porque uno es más denso que el otro. Todos están de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera, ¿no? ¿Sí o no? Niños, ¿estamos o no estamos de acuerdo? Sí, pues está mal. ¿Cómo les parece que está mal? ¿Por qué? Porque es que yo no puedo hablar bajo esta circunstancia, ni puedo decir que el agua y el aceite sean una sustancia, es más, ni siquiera puedo decir que sea una mezcla. ¿Por qué? Porque verifiquemos entonces la definición de mezclas, que presentan que interacciones entre átomos o moléculas de diferentes características a un sistema. Bien, si yo tengo agua y tengo aceite, algo que nos dijeron a nosotros en primaria y que se nos quedó grabado, pero que es totalmente falso, por eso necesito que a partir de la fecha usted lo empiece a entender más bien de esta manera, es que lo que nos dieron fue la misma definición que acaba de dar la compañera. Ah, es que el agua y el aceite no se mezclan porque tienen diferentes densidades. Eso es completamente falso. Agua y sal, ¿se mezclan o no se mezclan? Sí. Listo, el agua y la sal se mezclan y vamos a hacer un ejercicio ahí rapidito. ¿Listo? Vamos a buscar la densidad de la sal de cocina o NaCl. Escríbanlo así, densidad del NaCl. ¿Qué resultado les aparece, niños? 2,16. Imagínense, la densidad de la sal de cocina es 2,16. Y sin embargo yo tomo una cucharada de agua y la meto dentro de un vasito más o menos grandecito y la agito, ¿y qué pasa? ¿Se disuelve o no se disuelve? Pero la pregunta es que si uno toma un vaso de agua, Sí, un vaso Sí, de sí. agua y tomo una cucharada de sal, ¿se disuelve o no se disuelve? Es el- se disuelve. Se disuelve, ¿sí o no? Pero fíjense que la razón no es la densidad. Ahora búsquenme la densidad del agua y díganme cuánto es la densidad del agua.
997. O sea, eso quiere decir, kilogramos. eso quiere decir que por lo menos en aproximación sería 1 gramo sobre 1 mililitro, ¿sí o no? Eso quiere decir en aproximación. Sí, sí, señor. 0,997 gramos sobre mililitros o 997 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Entonces ahí lo que me está diciendo es que yo tengo una densidad de 1 gramo sobre 1 mililitro y la densidad del cloruro de sodio o sal de cocina es de 2,16 gramos sobre mililitros. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué se mezclan? Las densidades son diferentes de acuerdo a la definición que me dio la compañera. Y son totalmente diferentes porque lo superan más de una unidad. Lo que lo conforma, profe, o sea, las partículas que lo conforman. Claro, porque las partículas que la están conformando tienen una característica principal que se denominan sustancias polares. Entonces, fíjense que aquí lo que me estaba diciendo era que las interacciones que se daban en términos de que en la de las homogéneas, polaridades afines. ¿Qué quiere decir que sean polaridades afines? Que yo pueda hablar de polaridades afines cuando otra sustancia, es decir, cuando la relación entre el soluto y el solvente tienen polaridades, es decir, ambas sustancias son polares y por eso puedo diluir la una en la otra. Ejemplo, el cloruro de sodio es una sustancia completamente polar. El agua es una sustancia polar también, ¿sí? Entonces, la razón por la cual el agua moja y es porque tiene adherencia y cohesión, y esa adherencia y esa cohesión se las da la polaridad. ¿Listo? El tener un centro con carga negativa y otros centros de masa con una carga positiva. ¿Está claro eso? Miren, así parezca absurdo el comentario. A veces cuando a una persona le dicen, ay, descubrió que el agua moja. Sí, pero es más difícil explicar por qué el agua moja. Y el agua moja es porque tiene una molécula polar que tiene una carga positiva por un lado y tiene una carga negativa por otro, y eso permite que se presenten entonces las interacciones moleculares. De lo contrario, el agua sería igual que incluso metales como el mercurio. Porque de pronto también esa es una falsa idea que se llevan algunas personas. Dicen, ay, es que moja porque está en estado líquido. No es que moje porque está en estado líquido, porque por ejemplo el mercurio, él se encuentra también en estado líquido, es un metal en estado líquido, y si usted se lo pone en la mano, no se va a mojar su mano. Bien, pero sí va a presentar ese tipo de procesos que es uno de evaporación. Por eso es que es tan peligroso que ustedes se pongan a jugar con un mercurio con el metal del mercurio cuando se rompe. Hay personas que les parece muy cómodo jugar con eso, pero sí tienen una connotación bastante compleja y es bastante peligroso ponerse a jugar con el mercurio, porque la intoxicación por inhalación llega directamente al cerebro y hace colapsar todo el sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces por eso es que no es recomendable ponerse a jugar con mercurio. Pero bueno, entonces ahí les estoy explicando las dos. Si tiene adherencia y tiene cohesión, tiene la capacidad de mojar. Por ejemplo, el alcohol tiene cohesión, mas no tiene adherencia. Por eso es que ustedes ven que hay personas, no lo vayan a hacer por favor, pero ustedes por eso es que se dan cuenta que hay personas que se aplican gel en las manos, gel antibacterial, y les da por ponerse a jugar con un fósforo, con un briquet, y prenden la mano, pero las personas pues como tal sienten una alta temperatura, pero no se van a quemar mucho, porque realmente la cantidad del alcohol que se está aplicando, pues por más de que sea alta, pues no va a tener adherencia y no va a tener cohesión. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Listo. Entonces póngale cuidado, perdón, tienen cohesión más no adherencia. Entonces hasta ahí, muchachos, para que lo tengamos entonces en cuenta. Tienen que existir unas interacciones moleculares. Si existen las interacciones moleculares, va a haber enlace. Si no existen interacciones moleculares, olvídese que va a haber enlace. ¿Sí? Eso sí es de ahí. Ustedes tienen que partir es desde ahí. Entonces, ¿por qué les digo y por qué les hago acotación a esto? Porque, por ejemplo, la razón por la cual el agua y el aceite no se mezclan es porque el agua es una sustancia que es completamente polar. Ya les dije, tiene un centro positivo y tiene otro extremo negativo, pero el aceite es una sustancia completamente apolar. ¿Listo? Y un polar se va a diluir en una sustancia polar, como el agua y la sal,
Pero para poder diluir una sustancia apolar tengo que utilizar otra sustancia u otro solvente apolar que en consecuencia tendrían la misma naturaleza para que yo los pueda separar a los dos. ¿Está claro ese concepto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, Señor. ojo porque tengo que tener las dos. ¿Sí? Si es una polar, tendrá que tener un solvente polar. Si es una polar, tendrá que tener un solvente polar. Les pongo entonces el ejemplo del mecánico. El mecánico normalmente las manos, ¿cómo las tiene? ¿Untadas de qué? De grasa, ¿sí o no? Y ellos muchas veces cuando se van o sea, ellos muchas veces cuando, o por lo menos cuando a uno le ha tocado por ahí agacharse y tocar algo de grasa del carro, de la moto, de algún vehículo, pues uno sabe que a la hora de tratar de retirarse esa grasa eso es bastante difícil y muy complicado. Esa vaina no cae con agua y con jabón. Y usted puede durar ahí hasta 3 horas lavándose la mano y no le va a caer. ¿Por qué no le va a caer? Pues porque las cantidades y las proporciones de lo que se le está adicionando son sustancias que son apolares, perdón, es una sustancia completamente polar tratando de remover una sustancia apolar y eso no va a ocurrir. ¿Sí? Por eso es que prácticamente esas personas se tienen es que lavar las manos con algún solvente orgánico. ¿Con qué solvente orgánico normalmente ellos se lavan las manos? ¿Con qué se lavan las manos ellos normalmente? Uno de los solventes que utilizan es gasolina. Pueden utilizar otro solvente. ¿Cuál otro podrían utilizar? El tiner. El thinner, muy bien. ¿Cuál otro? El barzol. El barzol. ¿Cuál otro? Regáleme en otro. ¿Quiere que les dé uno más funcional que todos? Lo que pasa es que sale un poquito más costoso. Pero la acetona, la que con las niñas las que las niñas utilizan para limpiarse las uñas. Esa es más efectiva todavía, pero es un poquito más costosa. Entonces, fíjense que ese tipo de solventes, pues tal cual como están ahí, por eso es que yo por lo menos cuando yo he visto las niñas que las mandan para coordinación, no, pues si a ellas les mandaran a quitarse ese esmalte con agua y con jabón, esa vaina nunca les va a caer. Sería más fácil coger un bisturí y rasparse las uñas. Pero si ellas se la quieren quitar rápido, entonces ¿con qué se la quitan? Las mandan es a utilizar el removedor, que es a base de acetona, y conforme le van quitando ese removedor de esmalte, esa acetona a ese soluto que sería el esmalte, pues automáticamente lo va corriendo y lo va removiendo a través de la solubilización. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Está claro que el agua y el aceite no se mezclan, no es por las densidades, sino porque tiene polaridades diferentes. Sí, señor. Listo, muy bien. Eso me alegra, muchachos, que le vayan cogiendo así el hilo a esta vaina. O sea que quiere decir que el agua y el aceite, como tal, ¿son mezcla o no son una mezcla? No. Pues eso querría decir que el agua y el aceite no sería una mezcla. Pero no lo vamos a entrar a discutir porque hay personas todavía que dicen, sí, es que el agua y el aceite es una mezcla. Es una mezcla heterogénea. Pero pues de acuerdo a esta definición, dice que no hay interacciones entre sus moléculas, por lo tanto no sería una mezcla. ¿Listo? Eso es lo que me dice aquí la bibliografía. Y de esa manera literal deberíamos tomarla. Si me dice que no hay interacciones, quiere decir que no hay mezcla. Simplemente que es una solución seccionada en dos partes. ¿Vale? Listo, muy bien. Esta muestra, la que está aquí, la que está en pantalla. Esta. Entonces, ¿qué componentes tengo ahí? Porque es que hay un tercer factor para hablar de las mezclas heterogéneas. ¿Qué solución creen que ustedes que tienen ahí? ¿O qué sustancias creen ustedes que tienen ahí? ¿Qué será la de arriba? Como aceite. Sí, es aceite. Es aceite. ¿Qué será la de la mitad, la que se ve blanca? ¿Qué será? ¿Leche? Leche, sí. La leche es un solvente. De leche y agua. No. ¿La leche es un solvente polar o apolar? ¿O podría funcionarme como solvente polar o apolar? ¿Se perdieron, niños? La leche es polar. Claro, la leche es polar, mire, no es que ahí tengo el aceite arriba que es apolar
y la leche la tengo abajo que es apolar, entonces sí que no se mezclaron, entonces porque una es polar, la otra es apolar, ¿sí? Además es polar, ¿por qué? Pues porque si yo voy a preparar, por ejemplo, voy a prepararme un chocolisto, pues el chocolate es una sustancia polar que se puede mezclar en agua, ¿sí? Y si yo tomo el chocolisto y la leche, los meto una sola cucharadita, lo agito, pues ahí ya automáticamente se mezclaron, quiere decir que tengo una sustancia polar. ¿Listo? La mejor forma de saber cuando una sustancia es polar o es apolar es agregándole un poquito de agua. Si el agua no se mezcla es porque es apolar. Si se mezcló es porque la sustancia es polar. ¿Listo? Y en la de abajo, ¿qué es lo que tengo en la parte inferior? Miel. Miel, por eso. ¿Listo? Muy bien. ¿La miel es polar o es apolar? Apolar. Apolar. O polar. Apolar. Apolar, dice el compañero. Pues fijémonos también en lo siguiente, muchachos, porque es el último factor y este no me lo define aquí en la diapositiva, pero sí es muy importante que lo tengan en cuenta. La leche es una sustancia polar, porque está constituida principalmente de carbohidratos como glucosa y fructosa, y la glucosa y la fructosa se disuelven en agua. Lo que pasa es que aquí en esta imagen no están mezclados, óigame muy bien lo que le voy a decir, no están mezclados, porque la miel tiene una viscosidad diferente. Al tener una viscosidad diferente quiere decir que la miel se va a mantener abajo y en cuanto yo no agite, en cuanto yo no mezcle, en cuanto yo no utilice un instrumento para tratar de revolver las dos mezclas, pues las voy a mantener separadas. Pero ojo porque ambas, tanto la leche como la miel, son sustancias polares y ambas se pueden mezclar. Es decir, si yo las meto las dos entre la licuadora al tiempo, voy a tener una leche con miel, no sé a qué sabe, pero se pueden mezclar. ¿Listo? Si yo no las mezclo, si yo no las agito, se van a mantener así como están estas dos. ¿Por qué? Por la diferencia entre viscosidades. ¿Listo? Sí, señor. Listo, muy bien. ¿Cuál tiene mayor densidad de las tres sustancias que están ahí? La miel. La leche. La miel porque es la que está más abajo, no es que entre mayor peso se va a precipitar, entonces la miel tiene mayor peso. ¿Cuál será la que sigue en densidad? La leche. La leche, muy bien. ¿Y cuál será la que tiene menor densidad de todas? El aceite. El aceite, perfecto. El Entonces esto aceite. quiere decir que la densidad de la miel es mayor que la densidad de la leche y la densidad de la leche es mayor que la densidad del aceite. ¿Listo? Ahí está. Fíjense que es un ejercicio muy similar al punto C del que ustedes contestaron en su taller. ¿Listo? Entonces muy bien, muchachos. Me alegra que le vayan cogiendo el tiro a esta vaina, ¿vale? Entonces pongámosle entonces mucho cuidado aquí a lo que viene. Voy a tener entonces también la clasificación de las soluciones. Las soluciones, pues lo primero que tengo que definir es que las soluciones son sustancias químicas que de presentar una interacción entre sus polaridades, es decir, de ser ambas polares o ambas apolares y mezclarse, pues lo que me van a presentar es una relación o una interacción entre soluto y solvente. Va a ser una mezcla a nivel químico y a nivel molecular sin alterar la composición del soluto. Solamente se va a alterar es el estado físico del soluto. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo una cucharada de azúcar, ¿que en qué estado está esa cucharada de azúcar? ¿En qué estado está la cucharada de azúcar? Niños, el Sólido. sólido, muy bien. Si yo tomo una Sólido. cucharada de azúcar que está en estado sólido y la meto dentro de un vaso de agua y la agito, ¿el azúcar dejó de ser azúcar? No se presentó No. ningún cambio. Sigue siendo el mismo azúcar, solamente que ahora está ¿qué? ¿Más o menos concentrada? Menos. Menos concentrada porque disminuye su densidad porque se disuelve en el agua. ¿En qué estado estaba inicialmente? Sólido. ¿Ahora en qué estado está? Líquido. Líquido, muy bien. ¿Qué pasó con la densidad del azúcar? ¿Será mayor o será menor? Menor. Entonces, en efecto, estaríamos hablando de que la densidad sería menor. ¿Vale? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, cuando yo estoy hablando de soluciones, tengo que tener en cuenta esta gráfica que está aquí en esta parte.
¿Listo? Esa gráfica que está ahí es la que me va a permitir a mí definir cuándo una sustancia es saturada, es insaturada y es sobresaturada. Analicemos las imágenes que están arriba. Esta imagen de aquí, ¿homogénea o heterogénea? La primera, donde está el puntico. Homogénea. Homogénea, no veo sin una sola fase de la sustancia. Esta de aquí. Esta de aquí, ¿qué será? Homogénea también, muy bien. Homogénea. ¿Y la que sigue? Homogénea. La última. Heterogénea. Heterogénea, ¿listo? Entonces, ojo porque aquí les voy a hacer una claridad ahorita cuando entremos entonces en el siguiente concepto, para que no se nos vayamos a perder entonces con esto. Entonces, póngale cuidado. Las mezclas las puedo clasificar de tres formas. Son soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas. ¿Cuándo son saturadas? Cuando me encuentro directamente sobre esa línea roja que ustedes ven en esta gráfica. Es decir, esta lineecita aquí, que está terminando donde está el puntico rojo, esa sustancia de ahí es la que se denomina como sustancias saturadas. Ese es el punto de saturación. ¿Bien? Luego voy a tener que si me paso en las cantidades tendré una solución sobresaturada, o que si agrego menor cantidad tendré unas soluciones no saturadas. Y ya vamos a poner uno de los ejemplos de cada una de las definiciones de saturadas, insaturadas y sobresaturadas con Transmilenios, pero también con una preparación de una sustancia, ¿vale? Ojo porque la preparación de las sustancias es que, con lo que habíamos empezado hace un rato, es la relación entre el soluto y el solvente, es decir, es la masa entre el soluto y el solvente. Bien, esa es la solución. Siempre que ustedes vayan a calcular alguna solución, porque se van a dar cuenta que esta ecuación la van a tener que utilizar bastante. Así que por favor, escríbala de una vez en su cuaderno. SLN de solución es igual al soluto más el solvente. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta lo que mencionaba por ahí algún compañero. El agua solubiliza casi todo, por eso es denominado como el solvente universal. Y hay que tener en cuenta pues que los solventes polares solubilizan moléculas polares y los solventes apolares solubilizan moléculas apolares. ¿Listo? Esto para que entendamos entonces el ejemplo del agua y el aceite. Listo, entonces hablemos de soluciones saturadas. Las soluciones saturadas es un reflejo de la capacidad que tiene el soluto frente a la cantidad de soluto que yo estoy agregando en una muestra de agua. Todas las soluciones tienen una capacidad de solubilidad. ¿Qué quiere decir que tengan una capacidad de solubilidad? Que él me va a decir una cantidad en gramos que yo puedo solubilizar de acuerdo a veces me la expresan también en moles. ¿Listo? Las solubilidades también pueden ser expresadas en moles. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Dice la solubilidad del cloruro de sodio, NaCl, a 25 grados centígrados. Y fíjense que me están entregando una temperatura porque aquí me puede cambiar de acuerdo a quién, de acuerdo a la variación en la temperatura. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver entonces un ejemplo y ya les pregunto a ustedes. Si se agrega exactamente los mismos 359 gramos en un litro de agua a 25 grados centígrados, la solución será homogénea y la capacidad del soluto estará acorde con el solvente utilizado. Es decir, que si yo voy a agregar esa cantidad, esos 359 gramos, me tengo que asegurar de las dos condiciones. Primero, que sea un litro exactamente, y segundo, que la temperatura esté a 25 grados centígrados, porque si la temperatura está por debajo o por encima, me puede arrojar una mezcla insaturada o una mezcla sobresaturada, dependiendo de cada uno de los casos. ¿Fue claro eso o no fue claro? ¿Sí o no? ¿Lo puede repetir, profe, por favor? Listo, ya se lo repito entonces a partir de la otra diapositiva. Entonces póngale cuidado. Tengo la saturación y la saturación me dice tenga en cuenta los factores de la cantidad en gramos que va a agregar sobre la cantidad de temperatura en la cual se encuentra el sistema. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tengo que tener en cuenta perfectamente los dos factores pues para saber con cuál me voy a identificar y con cuál me voy a casar. ¿Listo? Entonces póngale cuidado. Si yo agregaba 359 gramos a un litro de agua a 25 grados centígrados, pues la solución iba a ser saturada porque se iba a encontrar sobre la línea de saturación y no iba a estar por encima y tampoco iba a estar por debajo. Pero pongamos un ejemplo de insaturación. Las insaturaciones es cuando yo estoy por debajo de esos valores. Y utilicemos primero entonces el concepto de Transmilenio antes de entender esto. En un Transmilenio normalmente y convencionalmente yo tengo 48 sillas en los que vienen de 2 vagones. ¿Sí?
Quiere decir que 48 personas pueden subirse al bus y se pueden sentar, cada uno ocupando una silla, sin que vaya nadie de pie. Esa sería la saturación. Pues hay 48 sillas, 48 personas y ahí no habría ningún inconveniente. ¿Qué pasa en un evento en el cual pues se suben 47 personas? ¿La mezcla cómo estará? ¿Saturada, insaturada o sobresaturada? Insaturada. Insaturada, recordemos muy bien, recordemos que la capacidad son 48, pero se subieron 47 personas. Quiere decir que la muestra es insaturada porque todavía me queda espacio para seguir subiendo al menos una persona. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo, entonces el mismo ejemplo aquí con la sal. Pues si yo agrego 5 gramos de sal a un litro de agua y tengo en cuenta que puedo adicionar 359 gramos, pues la mezcla está saturada, insaturada o sobresaturada. Agregué 5 y podía agregar 359. ¿Insaturada, saturada o sobresaturada? Saturada. No, insaturada porque agregué nomás 5. Podía agregar 359, pero elegí solamente agregar 5. Entonces tengo una muestra insaturada porque no agregué la cantidad necesaria. ¿Bien? Tengo 359 gramos, agrego 358. ¿La mezcla es insaturada, saturada o sobresaturada? Insaturada. Saturada. Insaturada porque podía agregar 359, pero no, fui terco y preferí los 358. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, listo, nos vamos para la última, las soluciones sobresaturadas. Las soluciones sobresaturadas son aquellas en las que yo excedo la capacidad del soluto frente a la capacidad del solvente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí me están diciendo, bueno, listo, una persona agrega 430 gramos a un litro de agua a la temperatura de 25 grados centígrados. ¿Cómo queda la muestra teniendo en cuenta que solo podía agregar 359? Sobresaturada. Queda sobresaturada, muy bien, porque le agregué más. ¿Qué va a pasar entonces en ese caso? Puedo tener dos circunstancias. Que la mezcla se sobresatura solamente si yo agrego los 430 y se disuelven los 430. Bien, les cambio el ejemplo de la siguiente manera. ¿Qué pasa si yo tengo 360 gramos y se los agrego al agua? Pero, óigame muy bien, pero un gramo, un solo gramito, se me fue para el fondo del recipiente. ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pasó? Está sobresaturada. ¿Por qué está sobresaturada? Excedió el ¿qué? Por- Del sol. Medio del... ¿La capacidad del soluto? Del solvente. Bueno, póngale cuidado porque aquí el ejemplo es muy particular. La sobresaturación solo se presenta cuando hay una dilución o una disolución excesiva del soluto. Si yo agrego 360 gramos, pero de los 360 uno se va para el fondo, quiere decir que ese gramo que se fue para el fondo, ¿se solubilizó o no se solubilizó? No. No se solubilizó. Pero ¿cuántos sí se solubilizaron? Los 359. ¿Cuántos podía solubilizar? 359, ¿cierto? Muy bien. Entonces quiere decir que como me queda un gramo en el fondo, pero se solubilizó lo que se tenía que solubilizar, en este caso la mezcla es saturada, pero se precipitó un gramo del soluto. ¿Bien? ¿Fue claro eso? La mezcla sigue siendo saturada. Tenía que disolver 359 y 359 se disolvieron. Pero el gramo que estaba en exceso se fue para el fondo y ese sí no se disolvió. O sea, quiere decir que la muestra es una mezcla saturada, pero además de ser saturada también es heterogénea. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo, muy bien. Listo, me alegra que lo hayan entendido así de rápido. Vamos entonces con el último y el último ejercicio entonces me dice,
Por favor, alguien que me haga el favor y lo lea hasta aquí, hasta donde tengo el puntico. Hasta ahí nomás, por favor. No todos al tiempo, muchachos. Son tan amables, muchachos, alguien que lo lea, por favor. Yo, profe, las gráficas Gracias. de solubilidad son una herramienta que permite analizar y decir las posibles características. Dadas las condiciones de una sustancia a través de líneas de Bien, espérate porque te estoy escuchando entrecortado. podría decir que en una muestra. Perdón, profe. Es que se escucha entrecortado. ¿Ustedes me están escuchando bien? Si no, lo leo yo, porque es que se está escuchando un poco entrecortado. Entonces me da pena contigo ponerte a leer y que después me toque repetir. O menos. ¿Listo? Bueno. Entonces póngale cuidado, dice. Tranquilo, profe. Gracias de todas formas. Entonces dice, las gráficas de solubilidad son una herramienta que permite analizar y predecir las posibles características de una solución, dadas las condiciones de una sustancia a través de las líneas de saturación de algunas sales. Por ejemplo, podrían ser sales, podrían ser carbohidratos, podría ser cualquier otra cosa. ¿Listo? Entonces aquí me pone el ejemplo, me dice, se podrían predecir en una muestra de cloruro de potasio a 30 grados centígrados y en 100 gramos de agua, si se adicionan 40 grados centígrados, que la solución o la sal es, y ahí da la definición de si es saturada, sobresaturada o insaturada y por qué. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Me está dando dos valores, me está diciendo que tiene una temperatura de 30 grados centígrados y que se adicionaron 40 gramos de agua. Normalmente ese tipo de gráficas siempre van en 100 gramos, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Me está diciendo, mire, va a adicionar la cantidad en gramos que son 10, 20, 30 y 40. Reviso por la parte inferior y me dice que la temperatura está de a 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50 hasta llegar a 100. Entonces me está diciendo, bueno, agregue 40 gramos de agua, pero antes de ubicar el punto se tiene que analizar cuál es la línea que tiene que interpretar. Aquí voy a tener que ver cuáles son todas las líneas de solubilidad de varios tipos de sales. Aquí tengo, por ejemplo, el nitrato de sodio, el cloruro de calcio, el nitrato de plomo, el nitrato de potasio, el cloruro de sodio, cloruro de potasio, dicromato de potasio, el clorato de potasio y el sulfato de cerio, que fíjense que es el único que presenta un comportamiento diferente. ¿Listo? Entonces, pongamos el siguiente ejercicio antes de continuar. Si ustedes tuvieran que diluir, si ustedes fueran a diluir 5 cucharadas de sal en un vaso de agua, ¿será que eso se puede o será que no se puede? Las 5 cucharadas. ¿Se puede, no? ¿Seguro que sí se puede? Pues no muy seguro. ¿Sí o no? No se puede, ¿no? No, ya es mucha sal, ¿sí o no? Pero para diluir la mayor cantidad, ¿qué haríamos? Para lo que haríamos sería calentar un poquito el agua, ¿vale? Entonces póngale cuidado aquí cómo funciona el ejercicio. Mire, dice 40 grados centígrados, 40 gramos, 30 grados centígrados. La línea del KCl es esta que está por aquí. El punto donde se ubicaría sería aquí. La muestra es saturada, insaturada o sobresaturada. Acuérdese de la gráfica anterior. ¿Qué me dice? Soluciones saturadas. Si me encuentro por encima de la línea, insaturada si se encuentra por la parte de abajo o si se encuentra sobre el punto, sería saturada. Ahí donde se encuentra, por encima, por debajo o sobre la línea. Por encima, ¿no? Y si se encuentra, muy bien, el punto se encuentra por encima, quiere decir que la solución es ¿qué? Sobresaturada. Sobresaturada. Listo, perfecto. Y si aumento la temperatura, es decir, si comienzo a calentar y caliento hasta los 45 gramos, perdón, hasta los 45 grados centígrados, ¿la muestra qué será? ¿Saturada, insaturada o sobresaturada? ¿45 grados centígrados? ¿Cómo así, profe? Sí, voy a tomar ese mismo vaso de agua, ya sé que
ya sé que está sobresaturada, pero ahora voy a calentarla un poquito. Estaba en 30 grados centígrados, la puse en el fogón y dejé que llegara a 45 grados centígrados. Pregunta es, ¿la muestra saturada, insaturada o sobresaturada? Sobresaturada. Sí, vamos a ver. Esta, aquí en medio de estos dos serían 45. Voy a subir, 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 voy a subir. Aquí me encuentro con la línea del KCl. ¿Y qué pasó en esta línea del KCl? ¿Dónde está? Miren, ahí está, 40 gramos, mírelos, los mismos, 40 gramos a 45 grados centígrados. ¿Se encuentra sobre la línea, por debajo de la línea o por encima de la línea? Por abajo. ¿Seguros? Mírenla ahí bien, 45. Por encima. Por encima. O sea, se encuentra aquí arriba, de aquí para arriba. O se encuentra sobre la línea. Deben Sobre abrir la el- línea. Ese punto está sobre la línea. Si está sobre la línea, la solución, ¿cómo es? saturada. Saturada, muy bien. Y si sigo calentando la muestra y la llevo hasta 70 grados centígrados, ¿ahora dónde quedó la línea? ¿Por encima o por debajo? Por debajo. Por debajo. Fíjense que siguen siendo exactamente los mismos 40 gramos. Solamente que dependiendo de la temperatura, determino si la sustancia es saturada, insaturada o sobresaturada. Si es una temperatura inferior a 45 grados centígrados, estaré hablando que la muestra es sobresaturada. Si es superior a 45 grados centígrados, hablaré que la muestra es insaturada. ¿Por qué? Pues porque en los antes de 45, todos los valores van a estar por encima de la línea. En 45 me voy a encontrar en la línea y superiores a 45 grados me voy a encontrar pues por debajo de la línea. Ahí ya tengo entonces los valores. Fíjense que es muy importante que ustedes aprendan a analizar esto. ¿Listo? Profe, Profe, disculpe, una pregunta. es que ya inició la otra. Listo, háganle porque pues de todas formas a mí ya se me acabó hace 2 minutos. Entonces ahí les dejo, muchachos. Entonces, muchas gracias, cuídense todos mucho y nos estamos viendo entonces hasta la próxima Profe, semana, ¿vale? profe, tengo una preguntita. Cuéntame. O sea, cada vez que aumenta